El café se había enfriado hacía horas, pero la doctora Lisa Martínez no se dio cuenta. El telescopio llevaba 3 años en las instalaciones y la mayoría de las noches eran tranquilas. El espacio estaba prácticamente vacío, después de todo, pero esta noche era diferente. La señal provenía de Próxima Centauri. Incluso había hornos microondas, pero esta señal era demasiado clara y organizada. Kevin era uno de esos científicos que nunca parecía dormir, siempre listo para volver corriendo al laboratorio cuando sucedía algo interesante. Al llegar, su cabello estaba desordenado y llevaba calcetines desparejados, pero su mirada estaba alerta. «Muéstrame qué encontraste», dijo Kevin. Acercó una silla junto a la estación de trabajo de Lisa. Lisa reprodujo la señal. El sonido llenó la pequeña sala de control con extraños pitidos rítmicos. «Escuchen este patrón», dijo señalando la pantalla. «Se basa en los números primos 2, 3, 5, 7 y 11. Ningún proceso natural crea patrones como este». Kevin se inclinó hacia adelante. Su entusiasmo crecía. «Esto es, ¿no es así? Primer contacto». Las secuencias matemáticas eran solo el comienzo. Dentro de la señal, había mapas estelares que mostraban la ubicación del sistema solar terrestre. Había mapas detallados de la Tierra misma que marcaban las principales ciudades, bases militares y centros de población. «Esto no es un saludo», susurró Lisa con una voz apenas audible por encima del zumbido de las computadoras. «Este es un informe de la señal que encontraron», les heló la sangre. La transmisión contenía estudios detallados de patrones de comportamiento humano. Describía cómo reaccionaban los humanos a la autoridad, cómo respondían al miedo, cómo podían ser controlados. Los extraterrestres habían estado observando la Tierra durante décadas, estudiando a los humanos como ratas de laboratorio. Habían catalogado las debilidades humanas e identificado los métodos de control más efectivos. Al amanecer, Lisa hizo la llamada más importante de su vida y la general Patricia Stone respondió al segundo timbre, a pesar de la hora temprana. Stone era el enlace del Pentágono para asuntos de seguridad espacial, una mujer perspicaz que había ascendido en los rangos militares a través del trabajo de inteligencia. «Tenemos una situación que requiere atención inmediata». «¿Qué tipo de situación?». La doctora Lisa respiró hondo. «Hemos interceptado una transmisión extraterrestre». «No es lo que cabría esperar». 3 horas después, las instalaciones estaban repletas de personal militar y científicos del gobierno. La general Stone llegó en un helicóptero negro. Su cabello gris recogido en un moño apretado y su expresión mortalmente grave. «Implicaciones graves», informaban que la Tierra está lista para la cosecha. La palabra cosecha flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Kevin, que había permanecido callado durante la sesión informativa, finalmente habló. «Lleva funcionando al menos 6 meses, quizás más. Solo lo notamos ahora porque mejoramos nuestro equipo de detección». La expresión de Stone se ensombreció. «¿Me estás diciendo que nos han estado observando durante 6 meses mientras nosotros no teníamos ni idea?». Lisa dijo, «Basándonos en los datos de la señal, llevan observando la Tierra al menos 20 años. La señal que interceptamos fue solo su evaluación final. En cuestión de horas, los líderes mundiales estaban recibiendo información en sesiones de emergencia. El presidente fue retirado de una cena de Estado. La noticia era demasiado importante para seguir los canales diplomáticos normales, pero los extraterrestres cometieron un error crítico. La señal que habían estado transmitiendo era potente, diseñada para atravesar el espacio interestelar. Parte de esa energía se había estado dispersando en la atmósfera terrestre durante meses, afectando al planeta de formas que los extraterrestres nunca pretendieron. La DRA. Amy Walker, neurocientífica contratada para analizar los perfiles psicológicos en los datos extraterrestres, fue la primera en notar los efectos secundarios. Las personas que vivían cerca de las instalaciones de radiotelescopios mostraban patrones inusuales de actividad cerebral. Sus habilidades para resolver problemas estaban fuera de control. Gráficos. Sorprendentemente, parecían comprender conceptos matemáticos y científicos complejos casi intuitivamente. Es como si la señal estuviera reconfigurando sus cerebros. Amy explicó a los científicos y oficiales militares reunidos que los extraterrestres estaban estudiando nuestros patrones neuronales, pero el proceso funciona a la inversa. Su señal nos está cambiando, cambiándonos. Amy dudó antes de responder, más inteligente, mucho más inteligente, según lo que veo en los escáneres cerebrales. Esto es solo el comienzo. Fuera de las instalaciones, la señal extraterrestre continuó su transmisión constante al espacio.
Pero en la Tierra, algo inesperado e incontrolable estaba sucediendo. Estaban comenzando a cambiar. Se estaban convirtiendo en algo que los observadores extraterrestres nunca antes habían encontrado. En laboratorios y universidades de todo el mundo, los humanos mejorados comenzaban a plantearse nuevas preguntas y a encontrar respuestas que habían estado fuera de su alcance apenas unos días antes de que la señal, que debía confirmar la vulnerabilidad de la Tierra, despertara algo que había estado latente en el ADN humano. Pero no tenían ni idea de que sus víctimas ya no eran la misma especie que habían estado estudiando. La humanidad estaba despertando y había fuego en sus ojos. Habían pasado 3 meses desde que la doctora Lisa Martínez detectó por primera vez la señal alienígena. El mundo había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho al principio. Los cambios eran pequeños y fácil de ignorar. Las aves comenzaron a volar en patrones extraños, formando formas geométricas perfectas en el cielo. Los perros y gatos actuaban nerviosos como si pudieran percibir algo que los humanos no podían percibir. Los dispositivos electrónicos comenzaron a fallar con mayor frecuencia, pero de maneras extrañamente consistentes. El capitán Jake Morrison, del Cuerpo de Marines, había sido asignado para investigar estos extraños sucesos. Era un hombre práctico que prefería explicaciones simples a problemas complejos, pero los informes que llegaban a su escritorio desafiaban la lógica. En Seattle, una bandada de gaviotas se había organizado en una espiral perfecta que deletreaba ecuaciones matemáticas. En Texas, una manada de lobos había sido encontrada sentada en una formación que coincidía con los patrones orbitales de los planetas. Las fallas electrónicas eran aún más extrañas. Sistemas informáticos de todo el mundo fallaban, pero todos mostraban el mismo mensaje de error en código binario. Al traducirlo, el mensaje siempre era la misma cadena de números primos que se había encontrado en la señal alienígena original. El equipo de investigación de Jake incluía a la sargento María Santos, experta en comunicaciones, quien había estado rastreando las anomalías electrónicas. Era joven, pero perspicaz, con una capacidad para detectar patrones que impresionaba incluso a los expertos en inteligencia veteranos. Oficiales viajaron juntos de ciudad en ciudad documentando los extraños sucesos e intentando encontrar conexiones. «Capitán, mire esto», dijo María. Durante su escala en Denver, extendió un mapa sobre el capó de su vehículo militar. Puntos rojos marcaban cada lugar donde se había reportado comportamiento animal extraño. Los incidentes no son aleatorios, están formando un patrón. Jake estudió el mapa. Los puntos rojos creaban una red que parecía casi una placa de circuito con líneas de conexiones que se extendían por todo el continente. ¿Qué tipo de patrón? Coincide con la disposición de nuestras redes de radiotelescopios, explicó María. Cada instalación importante que ha estado monitoreando la señal alienígena está en el centro de uno de estos grupos. Esa noche, Jake llamó a la doctora Amy Walker, la neurocientífica que había estado estudiando los efectos de la señal en los cerebros humanos. Amy había estado trabajando sin descanso, analizando escáneres cerebrales de personas que vivían cerca de las instalaciones del telescopio. Lo que descubrió era emocionante y aterrador a la vez. Capitán Morrison. Necesito mostrarle algo. Amy dijo que cuando se encontraron en su laboratorio, lo condujo a una sala llena de equipos de escaneo cerebral. Hemos estado haciendo pruebas a voluntarios que viven a menos de 50 metros de radiotelescopios. Los resultados son extraordinarios. Amy mostró las imágenes cerebrales de Jake en la pantalla de su computadora. Las imágenes parecen mapas coloridos de actividad eléctrica. Este es un cerebro humano normal, dijo, señalando una imagen. Y este es el cerebro de alguien expuesto a señales alienígenas. Efectos residuales. La diferencia fue drástica. La segunda imagen cerebral mostró patrones de actividad mucho más complejos y organizados. Regiones enteras del cerebro que normalmente permanecen inactivas se activaron. ¿Qué significa esto en términos prácticos?, preguntó Jake. Amy sacó los resultados de las pruebas. Los individuos mejorados muestran aumentos de SI de 30 a 50 puntos en promedio. Su capacidad de reconocimiento de patrones es excepcional. Están resolviendo problemas matemáticos complejos que deberían tomar horas en cuestión de minutos, pero esa no es la parte más interesante. Condujo a Jake a otra habitación donde un joven estaba sentado frente a una computadora. El voluntario llamado Pete Johnson era mecánico de un pequeño pueblo cerca de las instalaciones de Aerosivo antes de la señal. Apenas se había graduado de la escuela secundaria. Ahora estaba diseñando motores de cohetes que, según los ingenieros de la NASA, estaban décadas por delante de la tecnología actual.
Mostrar al Capitán Morrison. ¿En qué estás trabajando? Pete, Amy, dijo. Pete se giró. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía casi alienígena. Estoy diseñando un sistema de propulsión que utiliza manipulación cuántica de campos. Las matemáticas cobran sentido ahora. ¿Sabes qué es cómo? Puedo ver cómo encajan el espacio y el tiempo. Jake sintió un escalofrío. ¿Cuánto tiempo has podido hacerlo? Esto empezó hace unos 2 meses. Pete dijo, encogiéndose de hombros con indiferencia. Primero arreglé el motor del coche de mi vecino con solo mirarlo. Y lo rediseñé para que funcionara 3 veces más eficientemente. Ayer descubrí cómo construir un dispositivo de comunicación más rápido que la luz. Cuando Jake y Amy salieron del laboratorio, ella explicó lo que creía que estaba sucediendo. La señal alienígena estaba diseñada para mapear patrones neuronales humanos, pero el proceso funciona a la inversa. En lugar de solo estudiar nuestros cerebros, los reescribe, activando secuencias genéticas que han estado latentes durante miles de años. Dices que nos está haciendo evolucionar más. ¿Qué eso? Creo que está haciendo. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Oregón, un exingeniero de la NASA llamado Greg Collins experimentaba su propia transformación. Greg se había visto obligado a jubilarse anticipadamente tras un recorte presupuestario, pero la señal alienígena le había otorgado habilidades que hicieron que su trabajo anterior pareciera primitivo. Ahora estaba construyendo dispositivos en su garaje que podían detectar tecnología alienígena. Desde la órbita, Greg se había conectado con otros individuos mejorados a través de foros en línea. La DRA. Mónica Price, profesora de lingüística que ahora podía entender cualquier idioma con solo escuchar unas pocas frases, se había convertido en la coordinadora no oficial de su grupo. Juntos compartían descubrimientos y se preparaban para lo que todos presentían que estaba por llegar. La señal no solo cambia a los individuos, explicó Mónica durante una de sus videoconferencias, sino que crea un efecto de red. Cuantos más seamos, más fuerte se vuelve la mejora. Nos conectamos de maneras que la ciencia aún no puede explicar. En todo el mundo se formaban grupos similares. Los humanos mejorados se encontraban unidos por un instinto que no podían comprender del todo. Comenzaron a trabajar en proyectos que parecían imposibles. En Japón, un grupo de estudiantes mejorados construyó una computadora que podía procesar datos más rápido que cualquier supercomputadora. En Alemania, ingenieros mejorados diseñaron nuevos materiales más resistentes que cualquier cosa conocida previamente. Los gobiernos del mundo observaban estos desarrollos con una mezcla de esperanza y temor. La general Patricia Stone coordinó los esfuerzos internacionales para estudiar y apoyar a los humanos mejorados, pero también le preocupaba en que se estaban convirtiendo. Estamos lidiando con un nivel de especie. Cambio, le dijo al presidente durante una sesión informativa clasificada. Estas personas no son solo más inteligentes, sino que piensan de maneras fundamentalmente diferentes a los humanos normales. La pregunta es si siguen siendo humanos, pero los humanos mejorados se sintieron más humanos que nunca. Experimentaron emociones más profundamente, comprendieron las conexiones con mayor claridad y sintieron un feroz instinto protector hacia su planeta y su especie. La señal alienígena pretendía hacer a los humanos dóciles y fáciles de controlar. En cambio, despertó algo que ardía con la determinación de proteger la Tierra de cualquier amenaza. A medida que se acercaba el invierno, los humanos mejorados comenzaron a tener sueños vívidos, sueños compartidos de enormes naves moviéndose a través de la oscuridad entre las estrellas. Los sueños parecían recuerdos, como si vieran a través de ojos alienígenas. En estos sueños, vieron la Tierra desde el espacio, pequeña, azul y vulnerable, pero también vieron algo más. Se vieron a sí mismos transformados y poderosos, listos para defender su mundo. El fuego que ardía en sus mentes mejoradas se extendía y pronto consumiría a cualquiera que amenazara su hogar. Los alienígenas habían enviado su señal para confirmar que la Tierra estaba lista para la cosecha. No tenían idea de que su cosecha estaba a punto de contraatacar 18 meses después. Tras la primera señal alienígena, llegó la sonda. El almirante Carl Jackson se encontraba en el puente del USS Defender observando la nave alienígena a través de la pantalla principal. La sonda era diferente a todo lo que la humanidad había visto jamás. Parecía viva, con una superficie negra y lisa que parecía latir con su propio latido. La nave era enorme, de casi 1 milla de largo, y había aparecido en la órbita terrestre sin previo aviso. Señor, la sonda está transmitiendo un mensaje, informó la teniente Sarah Kim desde la estación de comunicaciones. Se transmite en múltiples frecuencias. Póngalo en los altavoces.
Jackson ordenó que el mensaje llenara el puente con un sonido que incomodó a todos. Era claramente artificial, pero intentaba imitar el habla humana. La voz era plana e impasible, como una computadora leyendo un guión de la Tierra. Han sido seleccionados para integrarse en nuestra resistencia colectiva. Esto resultará en la eliminación total. Tienen 72 horas para entregar sus fuerzas militares y prepararse para la ocupación. Esta es su única advertencia. Jackson sintió que se le apretaba la mandíbula. Tras meses de preparación, el momento finalmente había llegado, pero la humanidad no era la misma especie que recibió la señal alienígena. Los humanos mejorados habían estado trabajando, desarrollando tecnologías que parecían imposibles hace solo 2 años. Jackson dijo: prepárense para la decepción. En todo el mundo, los humanos mejorados sintieron la llegada de la sonda como un shock físico. Greg Collins estaba en su taller en Oregón cuando la sensación lo golpeó. Era como agua helada en las venas, seguida de una furia ardiente que lo sorprendió por su intensidad. No solo estaba molesto por la amenaza a la Tierra, sino que estaba furioso de que alguien se atreviera a amenazar su hogar. Greg contactó de inmediato con la Red Global de Humanos Mejorados. La DRA. Mónica Price coordinaba desde su universidad, mientras que Pete Johnson trabajaba con ingenieros del gobierno para producir en masa sus nuevos sistemas de propulsión. En los 18 meses transcurridos desde su transformación, habían construido una infraestructura completa de tecnología avanzada. La sonda está escaneando nuestras principales ciudades. Mónica informó durante su videoconferencia de emergencia: está tratando de identificar nuestros objetivos más importantes. ¿Qué escanee?, dijo Tony Rodríguez, un ingeniero mejorado que había diseñado nuevos sistemas defensivos. Queremos que nos subestimen. Tony había estado trabajando con Ellen Clark, una exdiseñadora de aeronaves que ahora podía visualizar soluciones de ingeniería en 3 dimensiones sin compensación. Juntos, crearon sistemas de armas que utilizaban principios de física que los extraterrestres nunca habían visto. La sonda comenzó su ataque al tercer día, justo cuando expiraba el plazo de rendición. Rayos de energía descendieron desde la órbita, apuntando a bases militares y grandes ciudades. Los extraterrestres esperaban ver pánico, destrucción y una rendición rápida. En cambio, presenciaron algo que desafiaba su comprensión del comportamiento humano. Los rayos de energía impactaron campos de fuerza que no deberían haber existido. Los perfiles psicológicos de los extraterrestres indicaban que los humanos estaban a décadas de desarrollar dicha tecnología, pero los humanos mejorados habían condensado siglos de avance científico en 18 meses de trabajo concentrado. El capitán Jake Morrison, quien ahora lidera una unidad de fuerzas especiales de soldados mejorados, observó el ataque alienígena desde un búnker de comando en Colorado. Su equipo incluía a la sargento María Santos, quien había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para predecir los movimientos del enemigo. Los soldados mejorados ya no solo seguían órdenes, sino que las anticipaban. Trabajaban juntos con una coordinación que parecía imposible. La sonda se está moviendo hacia objetivos secundarios. María informó que estaba estudiando múltiples pantallas de datos simultáneamente. Está confundido por nuestras capacidades defensivas. Jake sonrió con tristeza. Para mostrarles cómo se ve realmente la confusión, el contraataque comenzó con armas que los extraterrestres no podían detectar. Ellen Clark había diseñado misiles furtivos que se desplazaban por el espacio, curvando la luz a su alrededor. Tony Rodríguez había creado armas de energía que obtenían energía directamente del campo magnético de la Tierra. Los humanos mejorados habían convertido la Tierra misma en un arma. Los escudos de la sonda, diseñados para desviar armas humanas primitivas, eran inútiles contra una tecnología que operaba con principios completamente diferentes. Los misiles furtivos impactaron el casco de la nave alienígena mientras rayos de energía atravesaban su armadura como un cuchillo caliente cortaba la mantequilla. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el equipo de fuerzas especiales de Jake abordó la sonda alienígena usando tecnología de teletransportación desarrollada por Pete Johnson. Aparecieron dentro de la nave alienígena sin previo aviso. Los soldados mejorados se movieron por los pasillos alienígenas con una eficiencia letal. Jake guió a su equipo a través del interior de la sonda, que estaba lleno de una extraña tecnología orgánica que parecía crecer en lugar de construirse. Los propios extraterrestres fueron impactantes de ver. Parecían insectos gigantes con múltiples brazos y ojos brillantes, pero se movían lentamente como si sus cuerpos eran demasiado pesados para su propia fuerza. Son débiles. María observó cómo se encontraron con el primer grupo de defensores alienígenas. Su propia tecnología los está debilitando.
Los alienígenas habían confiado en su tecnología avanzada durante tanto tiempo que habían olvidado cómo luchar. Eran lentos, predecibles y completamente desprevenidos para enemigos que combinaban tecnología avanzada con inteligencia y determinación humanas mejoradas. El equipo de Jake se abrió paso hasta el centro de mando del problema, donde encontraron algo que lo cambió todo. Las computadoras alienígenas contenían mapas estelares que mostraban docenas de otros mundos. Cada uno había sido conquistado con el mismo método. Enviar una sonda. Exigir la rendición. Ocupar el planeta. Cuando los habitantes se rindieron. Miren. Ante esto, María dijo, acceder a la base de datos alienígena con habilidades que habrían sido imposibles antes de su mejora. Han hecho esto con otras 47 especies. Todas se rindieron sin luchar. El comandante alienígena, una criatura que parecía una cruza entre una araña y una langosta, les habló a través de un traductor. Su voz estaba llena de confusión y un miedo creciente. Fuisteis catalogados como especies obedientes, dijo. Tus perfiles psicológicos indicaban un potencial de resistencia mínimo. Este resultado no fue predicho. Jake se acercó al comandante alienígena. Tus perfiles estaban equivocados. Estudiaste la antigua versión de la humanidad. Hemos mejorado a los humanos mejorados. A lo largo de la sonda, desmantelaban sistemáticamente la tecnología alienígena y la copiaban en sus propios dispositivos. Absorbían nuevos conocimientos como una esponja absorbe agua en cuestión de horas. Entendían la ciencia alienígena mejor que los propios alienígenas. Pero el descubrimiento más importante provino de los sistemas de comunicación de largo alcance de la sonda. Los alienígenas habían estado enviando informes regulares a su flota principal, describiendo la Tierra como lista para una conquista fácil. La flota seguía llegando, esperando encontrar un planeta derrotado a la espera de ser ocupado. En cambio, encontrarían algo que nunca había existido en su larga historia de conquista. Encontrarían una especie que se volvía más peligrosa al ser amenazada, que volvía sus propias armas contra ellos y que se negaba a rendirse sin importar las probabilidades. Los humanos mejorados habían tomado su fuego de la propia señal alienígena. Ahora que el fuego se extendía por la Tierra y pronto alcanzaría las estrellas, los alienígenas habían despertado algo que no podían controlar y la humanidad. Apenas comenzaba la sonda alienígena capturada, que reveló todo lo que la humanidad necesitaba saber sobre su enemigos. La flota principal de invasión era enorme, con más de 300 naves de diversos tamaños. Aún estaban a 2 años de la Tierra, moviéndose lentamente por el espacio con la confianza de depredadores que nunca habían conocido a la verdadera comandante de la Resistencia, Rachel. Foster se encontraba en la bahía de construcción de la primera nave de guerra interestelar de la humanidad, observando a los trabajadores dar los toques finales a la nave que habían llamado Defiance. Rachel había sido una piloto común de la Marina antes de la mejora. Hábil, pero sin nada destacable, ahora podía calcular la mecánica orbital mentalmente y pilotar naves espaciales a través de dimensiones que los humanos normales ni siquiera podían percibir. El Defiance se construyó utilizando tecnología derivada de la sonda alienígena, pero mejorada por la creatividad humana mejorada. Los alienígenas construyeron sus naves como criaturas vivientes, lentas y orgánicas, creadas por humanos. Algo que se movía como un rayo por el espacio. La nave podía viajar más rápido que la luz utilizando principios que los alienígenas nunca habían descubierto. La tripulación de Rachel incluía a Marcus Chen, un piloto mejorado que podía navegar por el hiperespacio usando instintos en lugar de instrumentos. Claire Johnson, la técnica jefe de la nave, podía reparar o modificar cualquier sistema con solo tocarlo y comprender cómo funcionó. No eran solo una tripulación, eran un arma forjada con la determinación humana y la tecnología alienígena. Comandante, estamos listos para partir. Marcus informó desde la estación de piloto. Sus manos se movían sobre los controles con una precisión increíble, fijando el rumbo hacia la posición actual de la flota alienígena. «Elimínenos», ordenó Rachel. «Es hora de entregar el mensaje de la humanidad». El Defiance salió de la órbita terrestre y activó el motor. Es más rápido que la luz. El viaje que debería haber durado años se completó en días. Cuando regresaron al espacio normal, se encontraron frente a la flota de invasión alienígena. Las naves alienígenas flotaban en la oscuridad como un enjambre de insectos metálicos. Cada nave era enorme, diseñada para transportar miles de tropas y armas para bombardeos planetarios. La nave más grande, claramente la nave insignia, medía 16 kilómetros de largo y estaba repleta de armas capaces de romper la superficie de un planeta. Rachel abrió un canal de comunicación con la flota alienígena.
Aquí el comandante Foster de la nave terrestre Defiance. Se les ordena dar la vuelta y abandonar este sistema solar inmediatamente. Esta es su única advertencia. La respuesta llegó rápidamente, llena de la misma confianza arrogante que había marcado todas las comunicaciones alienígenas. Pequeña nave humana, los superan en número. Ríndanse inmediatamente y su muerte será rápida. No creo que lo entiendan. Rachel respondió. No estamos aquí para rendirnos. Estamos aquí para darles una demostración. Lo que sucedió después se conoció como la demostración de Defiance. La nave de Rachel, sola contra 300 naves alienígenas, comenzó a moverse de maneras que desafiaban la comprensión alienígena de la física. La tripulación humana mejorada trabajó en perfecta coordinación, convirtiendo su única nave en una fuerza que superó a escuadrones enteros. Marcus pilotó la nave mediante maniobras imposibles, espiando y desapareciendo mediante saltos de teletransportación de corto alcance que Pete Johnson había perfeccionado. Clare mantuvo los sistemas de armas operando a niveles que deberían haber sido imposibles, canalizando energía a través de vías que rediseñó en tiempo real. Las armas alienígenas, diseñadas para abrumar las defensas primitivas mediante pura potencia de fuego, no podían rastrear un objetivo que se movía por el espacio como un bailarín en el agua. El Defiance atacó a la flota alienígena con precisión quirúrgica, inutilizando nave tras nave sin destruirlas por completo. ¿Cómo lo hacen?, preguntó el comandante de la flota alienígena a través de canales de comunicación abiertos. Sus lecturas tecnológicas indican una especie primitiva. Este nivel de capacidad no estaba en ninguna de nuestras evaluaciones. La voz de Rachel respondió fría y clara. Sus evaluaciones se basaban en la antigua versión de la humanidad que hemos evolucionado. A medida que la demostración continuaba, algo notable estaba sucediendo en toda la flota alienígena. Los humanos mejorados habían infectado los sistemas de comunicación alienígenas con un virus que Greg Collins había diseñado, pero este no era un virus informático común, era algo que atacaba la tecnología de mejora de los alienígenas, los implantes cibernéticos que los conectaban a sus naves. Los alienígenas descubrieron que su propia tecnología los había debilitado. Habían estado usando máquinas para pensar por ellos durante tanto tiempo que habían olvidado cómo adaptarse a situaciones inesperadas. Cuando sus computadoras fallaban, estaban indefensos. La DRA. Mónica Price, que monitoreaba la batalla desde la Tierra, había pasado meses estudiando los perfiles psicológicos de los alienígenas. Comprendió algo que los propios alienígenas habían olvidado. Ya no son guerreros, le explicó al general Stone. Son administradores. Han estado conquistando civilizaciones indefensas durante tanto tiempo que han perdido la capacidad de luchar. Los alienígenas se habían vuelto dependientes de su tecnología de maneras que la humanidad nunca había tenido. Cuando los humanos mejorados usaron esa tecnología en su contra, los alienígenas pudieron. No lo soportaban. Eran como adultos que habían olvidado cómo caminar porque siempre habían usado máquinas para transportarse. El capitán Jake Morrison, al mando de una segunda oleada de naves humanas que habían llegado para apoyar al desafío, observó cómo la formación de la flota alienígena comenzaba a derrumbarse. Estaban rompiendo filas. Informó que la mitad de sus naves se retiraban. Pero Rachel no había terminado su demostración. El desafío se movió para interceptar la nave insignia alienígena. La enorme nave de mando que lideraba la flota de invasión usando tecnología de teletransportación. El equipo de Rachel apareció directamente en el puente de la nave alienígena. El comandante de la flota alienígena era una criatura incluso más grande que el comandante de la sonda, con múltiples ojos y brazos que se movían como tentáculos. Estaba rodeado de tecnología que debería haberlo hecho casi invencible, pero al enfrentarse a humanos mejorados que entendían esa tecnología mejor que los propios alienígenas, se sintió impotente. Su invasión ha terminado. Rachel le dijo al comandante alienígena, su flota dará la vuelta y abandonará este sector del espacio. Nunca regresaremos a la Tierra. Usted difundirá la noticia entre otros de su especie. La humanidad ya no es una presa. Los múltiples ojos del comandante alienígena se enfocaron en Rachel con lo que parecía miedo genuino. ¿Qué estás haciendo? Los análisis psicológicos indicaban que los humanos eran incapaces de este nivel de coordinación y adaptación tecnológica. Rachel sonrió, pero no había calidez en su expresión. Tus análisis eran correctos sobre la antigua humanidad, pero nos hemos convertido en algo nuevo, algo que tú creaste cuando enviaste esa señal a nuestro mundo. Nos convertiste en tu peor pesadilla. Los humanos mejorados no solo habían derrotado a la flota alienígena, sino que la habían destruido psicológicamente. Los alienígenas se retiraron no solo porque habían sido superados en combate,
sino porque se encontraron con algo que destrozó su comprensión del universo. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió por las redes de comunicación alienígenas más rápido de lo que sus naves podían viajar por primera vez en su larga historia de conquista. Los alienígenas se encontraron con una especie que se volvía más peligrosa cuando se veía amenazada. Habían despertado algo en la humanidad que no podían comprender ni controlar mientras la flota alienígena se alejaba cojeando del sistema solar de la Tierra. Rachel se paró en el puente del Defiance y los observó irse. Los humanos mejorados habían demostrado su valía en la batalla, pero esto era solo el comienzo. Habían saboreado la victoria y ahora sabían de lo que eran capaces. La humanidad había despertado con fuego en los ojos y ese fuego se extendía a las estrellas. La batalla final no tuvo lugar en la Tierra. La general Patricia Stone había aprendido lo suficiente de la tecnología alienígena capturada para saber que la verdadera amenaza se encontraba en las profundidades del espacio. La flota de invasión era solo el comienzo. Detrás de ella se encontraba una enorme base de operaciones en los confines del sistema solar terrestre. Estaba oculta entre asteroides y trozos de hielo. Más allá de Plutón, Stone comandaba una flota de 30 naves humanas, cada una construida con tecnología mejorada y tripulada por humanos transformados. Las naves se movían por el espacio como una manada de lobos. Coordinadas y letales, sus nombres reflejaban la nueva actitud de la humanidad: venganza, furia y juicio. La base de operaciones era enorme. Un mundo artificial que los extraterrestres habían construido para apoyar su invasión del sistema solar interior. Contenía astilleros, fábricas de armas y viviendas para millones de tropas alienígenas. Los extraterrestres la habían construido asumiendo que tendrían años para prepararse. Para su conquista de la Tierra, la doctora Lisa Martínez, ahora coordinadora estratégica de la flota junto a su antiguo colega Kevin Brooks, estudió la base mediante sensores de largo alcance. Los humanos mejorados podían procesar información táctica a velocidades que hacían que sus naves respondieran como extensiones de sus propios cuerpos. La base cuenta con sistemas defensivos que podrían destruir planetas enteros. Lisa informó al general Stone, pero todos están diseñados para combatir enemigos que atacan a distancia. No están preparados para enemigos que pueden aparecer dentro de sus defensas. Entonces, les damos una lección de guerra humana. Stone respondió: el ataque comenzó con algo que los alienígenas nunca antes habían encontrado. En lugar de acercarse a la base desde el exterior, las naves humanas usaron tecnología de teletransportación para aparecer por toda la instalación alienígena. Simultáneamente, el capitán Jake Morrison lideró un equipo de asalto que se materializó directamente dentro del centro de mando de la base. El equipo de la comandante Rachel Foster apareció en la sala de control de armas. Otros equipos atacaron las centrales eléctricas, los sistemas de comunicación y los cuarteles de tropas. Los alienígenas se encontraron librando batallas dentro de su propia fortaleza contra enemigos que parecían aparecer y desaparecer a voluntad. Los humanos mejorados se movieron por la base alienígena con una eficiencia letal, desactivando sistemas críticos y capturando posiciones clave más rápido de lo que los extraterrestres podían responder. Pero el descubrimiento más importante se produjo cuando el equipo de Jake llegó al núcleo central de la computadora de la base. La base de datos alienígena contenía información que cambió todo lo que la humanidad pensaba. Sabían de sus enemigos. General, necesita ver esto, informó Jake. Por el sistema de comunicación, los extraterrestres no están en la cima de la cadena alimentaria. Huyen de algo. La base de datos reveló que los propios extraterrestres eran refugiados. Habían sido expulsados de sus mundos natales por algo llamado los devoradores, criaturas que consumieron civilizaciones enteras y dejaron solo espacio vacío. Los extraterrestres habían estado conquistando otros mundos no solo para expandirse, sino para construir un ejército lo suficientemente grande como para luchar contra sus propios enemigos. La DRA. Amy Walker, que monitoreaba la batalla desde la Tierra, fue la primera en comprender todas las implicaciones. Los extraterrestres han estado huyendo por la galaxia durante miles de años. Explicó a los líderes reunidos que cada especie que conquistaban debía formar parte de su fuerza defensiva contra los devoradores. El comandante de la base alienígena llevó ante el general Stone una criatura que parecía una araña gigante de metal. Tras la captura de la base, sus múltiples ojos mostraban emociones que los humanos mejorados habían aprendido a reconocer: miedo, desesperación y algo que podría haber sido esperanza. ¿No entiendes qué? Lo has hecho, dijo el comandante alienígena a través de su dispositivo de traducción. Los devoradores lo consumen todo sin nuestra guía. Tu especie será destruida cuando lleguen.
Stone estudió a la criatura alienígena con la percepción mejorada que le permitía leer emociones a través de las barreras de las especies. ¿Cuándo llegarán? Siguen nuestro camino a través de la galaxia. Llegarán a este sector en el 50% de sus años. Su mundo será consumido a menos que se unan a nuestro colectivo y acepten nuestra protección. El capitán Morrison dio un paso al frente. Su mente mejorada ya estaba analizando las implicaciones tácticas o podríamos enseñarles a combatirlos adecuadamente. La mirada del comandante alienígena se fijó en Jaque con lo que parecía confusión. Nos ayudarían después de que intentáramos conquistar su mundo, dijo Stone, los ayudaremos, pero no como sujetos de su colectivo, sino como aliados, como iguales. Lo que siguió fue la negociación más importante en la historia galáctica. Los humanos mejorados, con sus nuevas habilidades para comprender los sistemas complejos de la psicología alienígena, llegaron a un acuerdo que nadie creía posible. Los alienígenas compartirían su conocimiento de los devoradores y su tecnología. A cambio, la humanidad compartiría su enfoque innovador para la guerra y sus habilidades mejoradas. La DRA. Mónica Price, ahora como jefa diplomática de la humanidad, dirigió las negociaciones con una comprensión de la psicología alienígena que sorprendió incluso a los propios alienígenas. Su especie ha estado cometiendo el mismo error durante miles de años, les dijo a los representantes alienígenas. Han estado intentando combatir a los devoradores usando sus propios métodos. Se han vuelto como ellos, consumiendo otras civilizaciones para alimentar su máquina de guerra. ¿Qué sugieren?, preguntó el comandante alienígena. Les sugerimos que recuerden lo que significa defender en lugar de conquistar. Les mostraremos cómo luchar con el fuego de la protección en lugar del frío cálculo de la dominación. Los humanos mejorados comenzaron a establecer colonias por toda la galaxia, no como conquistadores, sino como guardianes. El capitán Morrison dirigió la primera misión de asentamiento a un mundo. Los alienígenas habían abandonado un planeta verde con ciudades que habían estado vacías durante décadas. Los colonos humanos trajeron consigo no solo tecnología avanzada, sino algo que la galaxia había estado perdiendo. Espero que no estemos construyendo un imperio. Morrison explicó a sus colonos que mientras establecían su nuevo hogar, estaban construyendo una red de guardianes. Cuando lleguen los devoradores, encontrarán una galaxia que sabe cómo defenderse. La DRA. Amy Walker, trabajando con científicos alienígenas que habían olvidado cómo innovar, comenzó a desarrollar nuevas tecnologías que combinaban la creatividad humana con conocimiento alienígena. Los humanos mejorados podían ver soluciones que habían sido invisibles para las especies que habían pasado siglos siguiendo los mismos patrones. Pasaron los años y la red creció. Los humanos mejorados se extendieron por docenas de mundos, cada uno convirtiéndose en un faro de resistencia contra la oscuridad inminente. Enseñaron a otras especies a luchar con innovación en lugar de solo una fuerza abrumadora. Mostraron a los alienígenas cómo redescubrir los instintos defensivos que habían perdido durante su largo vuelo a través de la galaxia. La señal alienígena que llegó a la Tierra por primera vez aún se recordaba, pero ahora tenía un significado diferente. Había sido destinada a marcar a la humanidad para la conquista, pero en cambio había despertado algo que la galaxia necesitaba desesperadamente. Los humanos mejorados portaban tanto el fuego de la retribución contra quienes amenazaban a los inocentes como la calidez de la protección para quienes necesitaban defensa. Cuando los devoradores finalmente llegaron al límite del espacio humano, esperaban encontrar el mismo patrón que habían seguido durante millones de años, civilizaciones dispersas y asustadas que caerían una a una ante su hambre devoradora. En cambio, encontraron una galaxia unida por especies que habían aprendido a luchar no solo con armas, sino con la inquebrantable determinación de proteger sus hogares. La humanidad había despertado con fuego en la mirada y le habían enseñado a la galaxia a arder con esa misma llama protectora. La señal que estaba destinada a acabar con la civilización humana había comenzado, en cambio, un nuevo capítulo en la historia galáctica, uno escrito por guardianes que nunca se rendirían.